El desarrollo de la serie de posts de marco lógico, vamos a tener un ejemplo muy sencillo, que no va a ser un ejemplo de una empresa estatal, en esta ocasión va a ser un ejemplo de una empresa privada para hacerte el entendimiento de la metodología de marco lógico mucho más simple, mucho más fácil. El primer paso dentro del desarrollo de nuestra metodología de marco lógico es el análisis de involucrados. ¿Qué es el análisis de involucrados? Con el análisis de involucrados lo que queremos es identificar e investigar quiénes son las partes interesadas de nuestro proyecto en términos de la participación que nos ocupa el proyecto, cuál es el rol que ejercen en este y cuál es el impacto que puede sobrellevar. ¿Para qué hacemos un análisis de involucrados? ¿Por qué es tan importante? Es básicamente para definir la estrategia que se va a tener con los involucrados en el proyecto. ¿Y esto por qué lo hacemos? Lo hacemos para garantizar los resultados posteriores del proyecto y el éxito del proyecto. Cuando hablamos de éxito dentro de un proyecto nos referimos a el cumplimiento del tiempo, de los tiempos que nos hemos definido, de los costos y del alcance. Dicho esto, es necesario que definamos quiénes suelen ser los involucrados dentro de un proyecto. Y esto que te menciono a continuación no es camisa de fuerza. Es quizá un estándar, pero cada uno de los proyectos que desarrolles es un mundo completamente diferente. Sin embargo, dentro de este proyecto hay una clasificación muy común que vamos a ver, es la siguiente. Inicialmente tenemos los beneficiarios, quienes son los que se benefician del proyecto, las personas que pueden ejecutar o las instituciones que ejecutan, los que toman las decisiones y finalmente los que ponen el billete. Dicho nuevamente, esta es una clasificación bastante común, más no una clasificación absoluta. Puede que tu proyecto tenga una clasificación de interesados completamente diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto que involucra instituciones universitarias, colegio primaria, jardines, estamos hablando de un sector educativo. Ahí podríamos entonces segmentar, en vez de esto, tener un grupo de interés denominado un sector educativo. ¿Listo? Básicamente esto vendría siendo el qué, el para qué y el quién del análisis de involucrados. Vamos a ver cuál es el cómo. ¿Cómo podemos hacer un análisis de involucrado en 4 pasos? Inicialmente, primero que todo, no podemos hacer un análisis sin antes empezar a identificar quiénes son los involucrados, quiénes son los que se ven impactados y quiénes pueden impactar nuestro proyecto. Esto lo podemos hacer en términos de, recuerda que una parte interesada o involucrado puede ser cualquier persona, cualquier entidad, cualquier organización. El paso número 2 es la caracterización y es determinar, bueno, esa persona que nosotros identificamos en el paso 1, cómo nos puede afectar o cómo se ve afectada. Entonces vamos a suponer que se está desarrollando un proyecto fronterizo entre 2 naciones donde va a pasar una autopista y esa autopista pasa por cierto bosque. Dentro de ese cierto bosque vive cierta comunidad y esa comunidad se va a ver afectada. ¿De qué forma los afecta? ¿Y cómo ellos nos pueden afectar a nosotros? Hay que pensar en doble vía. Aparte de eso, este análisis debe ser mucho más profundo y pensar, bueno, ¿y qué armas tienen ellos para afectar el proyecto? Entonces, en el caso que yo te estoy comentando, una comunidad perfectamente puede acudir ante una organización ambiental o instaurar una demanda ante el proyecto, con lo cual podría afectar los resultados en términos de tiempo, costo y alcance que pretende alcanzar el proyecto. Con claridad sobre el punto número 2, nos vamos al punto número 3. El punto número 3 es valorar los involucrados y es cuantificar qué tan importante es ese involucrado en los términos que nosotros definamos. Comúnmente se manejan términos en doble vía que se ubican en un plano cartesiano. Generalmente se maneja poder, interés, necesidad, expectativa, fuerza, interés. Yo te los coloco aquí a un lado del video y eso lo desarrollaremos en un ejemplo más cercano. Pero el ejemplo que estamos desarrollando en este momento, que vas a ver a continuación, pues este paso lo vamos a omitir, y es que este paso es necesario en la medida en que tengas más o menos partes interesadas de tu proyecto. Si tienes una gran cantidad de partes interesadas y necesitas cuantificar cuáles de ellos necesitan más atención, más monitoreo y más evaluación, necesariamente vas a tener que desarrollar este paso. Si tienes 5 o 6 partes interesadas, como el ejemplo que vamos a desarrollar, no es tan necesario, de hecho por eso nos damos el lujo de omitir. Por último, definir la estrategia. Entonces, ya cuantificamos, ya caracterizamos las partes interesadas, ya sabemos qué tan importantes son una sobre otra, entonces ya podemos definir el manejo que vamos a tener con esas partes interesadas. Este es a grandes rasgos pues el análisis de involucrados. Vamos a profundizar un poquito más dentro de él con un ejemplo práctico que vamos a desarrollar sobre un caso hipotético de una empresa del sector privado.
Este es el ejemplo que vamos a desarrollar. Si vamos a iniciar con la metodología de marco lógico es porque tenemos una situación problemática. El primer paso será realizar el análisis de involucrados. Partimos de nuestra situación problemática, que es la siguiente. La empresa Colusa Inc. es una compañía de alojamiento web, hosting. En el último semestre ha estado presentando un aumento del 35% en las quejas y reclamos de sus clientes. Realizó una clasificación de los motivos de las quejas analizando su frecuencia. Adicional a esto, se hicieron entrevistas por teléfono y correo electrónico con los clientes que habían reportado quejas, lo que permitió afinar aún más la clasificación. Entonces, con este enunciado podemos tener una clasificación inicial de cuáles van a ser las partes interesadas o los involucrados dentro de nuestro proyecto. Hemos detectado los siguientes. Primero, los clientes, que son los que compran nuestro producto y lo usan. Segundo, los proveedores, dado que su servicio es necesario para la continuidad de la compañía. Tercero, los consultores aliados, que son los que nos van a colaborar dentro de la realización, la ejecución de este proyecto. Y por último, el personal de la compañía, los colaboradores, que es el personal de la compañía que va desde el gerente hasta los auxiliares, o sea, todo el personal. Dicho esto, ya tenemos identificados las partes interesadas o los involucrados de nuestro proyecto, que este es el paso 1. Recordemos que el análisis de involucrados, tal como lo explicamos antes, consta de 4 pasos. Nosotros lo vamos a desarrollar en 3 pasos, dado que las partes interesadas son bastante pocas, diferente a un proyecto de ámbito social o estatal donde habrían gran cantidad de partes interesadas. El paso siguiente es caracterizar esas partes interesadas. Fíjate en la primera parte interesada, que lo clasificamos como clientes. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que necesita un cliente? Un servicio postventa de calidad y un producto que sea más económico y alineado con las tendencias del mercado. Dentro de esos intereses, ¿cuáles son los problemas que ha percibido? Ha percibido mala calidad en el servicio postventa, precios elevados, el producto es inestable y no existe opción de crear sitio web con gestores de contenido. Ante eso, ¿cuáles son los mandatos y recursos? ¿Cómo ese cliente puede afectar al proyecto o cómo se ve afectado? Bueno, pues el cliente tiene dinero, si el cliente no nos compra, pues el precio se cae y el cliente también tiene la herramienta de colocar quejas y reclamos, que es su manera de hacerse escuchar. El siguiente grupo son los proveedores. ¿Qué es lo que espera un proveedor del proyecto o qué espera el proyecto de un proveedor? Recibir pagos acordados oportunamente y aumentar su participación de mercado es básicamente lo que necesita un proveedor. ¿Existen problemas percibidos? Dentro del proyecto hemos detectado que ninguno. ¿Y cuáles son los mandatos y recursos? Ellos constan de un contrato, un acuerdo de nivel de servicio y la cancelación del contrato. Básicamente esa es la forma en la que el proveedor se relaciona con Colusa Inc. Siguiente grupo, los consultores aliados. ¿Qué es lo que espera un consultor aliado? Pues recibir los pagos acordados oportunamente. ¿Existe algún tipo de problema con este interés? En absoluto. El problema se generará en caso de que la empresa no le pague en la forma acordada, pero eso no está contemplado dentro del proyecto. ¿Existen mandatos y recursos? Ninguno. En caso de que la empresa no le pague, pues ellos simplemente hacen la cancelación del contrato y para y vámonos. Y por último, el último grupo es el personal de la compañía. ¿Qué es lo que ellos esperan dentro de este proyecto o cómo el proyecto puede beneficiarse de ese personal? Tenemos inicialmente que el personal quiere aumentar su motivación laboral, busca mejorar sus conocimientos y competencias, mejorar las relaciones laborales con jefes y compañeros, sentirse estables en la compañía y mejorar el liderazgo con su equipo de trabajo. Derivado de estos intereses, ¿cuáles son los problemas que pueden percibir? Un mal funcionamiento del producto que genere quejas y reclamos de los clientes contra ellos, lo que vendría a ser como el estrés laboral que produce estar en una empresa donde el producto no es bueno y tienes que lidiar constantemente con la queja de los clientes. Y siguiente, que no hay procesos de desarrollo que permitan aumentar el desempeño del personal. ¿Tienen algún tipo de mandatos y recursos de cara al proyecto? No, ninguno en absoluto. Dicho esto, ya tenemos caracterizados las diferentes partes interesadas. El tercer paso podría ser cuantificar esa caracterización, pero pues volvemos a repetir, no es un paso que vamos a desarrollar porque únicamente tenemos 4 partes interesadas y las vamos a satisfacer a todas en la misma medida. Entonces vamos con el último paso. El último paso toma el paso 2 y el paso 3 y a partir de eso genera las estrategias que se van a tener con esos grupos o involucrados durante el proyecto. Entonces con los clientes se van a generar comunicaciones anunciando nuevos servicios y próximos descuentos.
Con los proveedores se va a informar de los cambios que se adelanten durante el proyecto para garantizar así la continuidad en el servicio recibido. Consultores aliados, pues los consultores aliados nos van a apoyar dentro de la realización del proyecto, entonces lo que queremos es vigilar su gestión de cerca, que ellos cumplan las metas por las cuales los contratamos. Y por último, el personal de la empresa, tenemos dos estrategias. Vamos a monitorear de cerca su satisfacción laboral porque el proyecto va a traer cambios al interior de la organización y vamos a anunciar los cambios que se vayan generando en la empresa por motivos del proyecto, es decir, hacerlos partícipes, que ellos estén enterados e involucrados dentro de los cambios que se vayan generando. Dicho esto, este es el análisis de involucrados. Sé que el ejemplo es muy sencillo, pero estoy seguro de que conformará unas bases sólidas para que tú mismo puedas desarrollar tu propio proyecto. Entonces vamos con el paso siguiente, que vendrá a ser el árbol de problemas y el árbol de objetivos.